Bueno, pues nosotros vamos a seguir el programa y lo vamos a hacer como cada viernes con nuestro pedagogo, nuestro osteópata que nos cuenta cosas muy interesantes, Marco Antonio Cordero. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando de la Navidad. ¿Has visto qué bonito me han decorado el plato, verdad? De Navidad. Sí. Muy estrellado que Muy bonito estamos. Estrellado para una estrella. Eso. Bueno, Marco, vamos a hablar del sentido de las cosas. El sentido de las Sí, cosas, es decir, ¿tienen sentido las cosas? ¿Cómo sentimos? Cada uno sentimos de una forma, pero antes que nada, vamos a comenzar y vamos a empezar por ahí. Marco, ¿qué es sentir? bueno, a mí, como bien sabéis, me encantan las palabras, el cómo expresamos aquello que sentimos. Pero tenemos que definir primero qué es sentir, ¿no? Sentir viene del latín sentire, que originalmente significaba oír, pero luego pasó a representar la percepción de todos los sentidos. Eso significa sentir en su concepto más básico, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. Podemos decir que el sentimiento es una respuesta del cuerpo físico a un pensamiento, especialmente la percepción táctil y las sensaciones asociadas. Es posible que a veces nos da la sensación de que es al revés, de que primero es el sentimiento y luego viene el pensamiento, Ajá. pero no. Tenemos que tener claro que lo que ocurre es que el pensamiento se ha automatizado con el paso de los miles de años, ¿no? Y ya no siempre somos conscientes de él, del pensamiento. Eso que hablamos del automático, ¿no? Que llevamos Sí. hablando tanto tiempo del automático, ¿no? Entonces, el sentimiento fluye y no somos capaces de percibir o de darnos cuenta del pensamiento que ha habido justo antes. Entonces, tenemos la sensación, el sentimiento, y no tenemos la percepción del pensamiento. Es Y decir, así, que y así funciona. primero pensamos y Sí, en base a lo que pensamos sentimos. exacto. Pues Primero es el sí, que yo creía pensamiento. que era al contrario. Yo pensaba que sentíamos algo y en base a eso pues pensábamos qué hacer. No, no. Primero pensamos, luego sentimos y luego nos emocionamos. Viene la respuesta a ese sentimiento, esa reacción química en nuestro organismo. Ajá. Primero pensamos, sentimos Bien. y luego emocionamos. Así es. Bien. Marco, y bueno, sí es verdad que el ser humano nos comunicamos de una manera, bueno, pues muy explícita, ¿no? Y hablamos mucho y nos sobrecomunicamos y la mayoría de nosotros hablamos de manera constante. Y yo no sé decirte si para nuestro pensamiento y para nuestro sentimiento eso es bueno. Todo lo que se dice o todo lo que decimos tiene un sentido particular y concreto para quien lo está diciendo. Todo lo que decimos nosotros, pues para nosotros tiene sentido. Oye, sin embargo, el receptor del mensaje, la persona con quien estamos hablando, lo puede interpretar de una manera distinta a como nosotros pretendemos transmitir esa información. Ajá. ¿Os suena la frase hablar por hablar? Sí. Hay un programa de radio que lleva muchísimos años, no sé en qué cadena es, yo lo tengo de oído. El hacer. Sí. El hacer, ¿no? Hablar por hablar, que es de noche, ¿no? Sí. Y lo utilizan las personas para expresarse alguna que otra vez. He recogido, pues, algún pequeño tip de ese programa o alguna grabación, y ahí las personas lo que hacen es que se expresan. Sí. Entonces, hablar por hablar, pues es algo que hacemos la mayoría de las personas a menudo. Y muchas veces lo hacemos la mayoría de las veces lo hacemos por inseguridad, por miedo al silencio o por miedo al que dirán. ¿Qué pasa con eso? Que es posible que en una charla de algún tema intrascendente no tenga demasiada importancia, ¿no? Salvo que nos empecinemos en llevar la razón. Claro.
una de las reglas del ego, ¿no? Llevar la razón a toda costa, pero en conversaciones con las que nos importa de verdad que nos comprendan, siempre habría que preguntarle al otro qué es lo que ha entendido específicamente de lo que le hemos contado. Y no es verdad muchas veces, sí, porque tú me dices hablar por hablar, pero es que el ser humano necesita comunicarse y necesitamos contar lo que nos pasa y necesitamos transmitir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y necesitamos que nos comprendan. Exacto. La cuestión es que nos comprendan, la cuestión es, cuando le estamos contando algo a la otra persona, ¿qué es lo que la otra persona está comprendiendo de lo que nosotros le estamos diciendo? Porque nosotros a lo mejor le queremos expresar una idea o queremos expresar algo en concreto, lo que ocurre es que lo que la otra persona está recogiendo es totalmente diferente a lo que nosotros queremos transmitirle. Y ahí es cuando tenemos el problema o el conflicto. Ahí es cuando tenemos esa distorsión. Si hacemos esa pregunta de ¿qué es lo que has entendido de lo que yo te he explicado? Yo cuando este concepto lo recogí, empecé a preguntarlo. Y muchísimas de las ocasiones en las que he preguntado, lo que ellos han entendido o lo que el otro ha entendido no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo quería expresar. O lo que yo había expresado no tenía nada que ver con lo que la otra persona había recogido. ¿Por qué? Porque depende mucho de sus filtros y de cómo yo me siento cuando estoy transmitiendo la información. Y entonces, eso es importante. Pero ahí quién tiene el problema, ¿el que transmite o el que recibe? ¿O los dos? Ahora lo vamos a explicar. Vale. Ahora lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque si hacemos esa pregunta, nos vamos a dar cuenta de que, o nos vamos a llevar probablemente una sorpresa desagradable. Y también nos puede aportar muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tomar conciencia de que no nos expresamos tan bien como creemos. Por ejemplo, si a un número elevado de personas les cuesta entender la información transmitida de la forma que nosotros lo hacemos, o sea, si a las personas que nosotros le explicamos las cosas o le transmitimos las cosas y le hacemos la pregunta, le cuesta comprender o no han recogido lo que nosotros creíamos lo que nosotros queríamos expresarle, ahí es el momento de tomar medidas, como actualizar nuestras frases hechas, por ejemplo, ampliar nuestro vocabulario o estudiar nuevos recursos lingüísticos. Es importante. O sea que, en realidad, por tanto, vamos a llamarlo así, la culpa la tiene el que transmite. La responsabilidad. La responsabilidad, eso, mejor palabra que la culpa. Sí, la responsabilidad la tiene el que transmite. Es decir, que si aquella persona que le está recibiendo el mensaje, le preguntamos y vemos que no le ha llegado el mensaje que queríamos transmitir, nos tenemos que analizar a nosotros mismos y ver hasta dónde qué podemos cambiar. Y eso es lo que me puedes preguntar, lo que te voy a preguntar yo ahora y a ver si me puedes dar unos consejitos de cómo podemos hacer para comunicarnos de mejor manera, para que sea más efectivo, para llegar a un mejor entendimiento con esas personas a las que queremos transmitirle el mensaje. Claro que sí, por supuesto. Ahora mismo, si hacemos esa pregunta a menudo, pues nos vamos a asegurar que la gente que se para a hablar con nosotros lo haga de manera consciente y que sepa que lo estamos haciendo, o sea, que le estamos transmitiendo algo. Nos van a prestar más atención que al 80% de personas que conozcan. Y eso ya es un verdadero logro. ¿Por qué? Porque le vamos a llamar la atención con esa pequeña frase, ¿no? ¿Qué has entendido de lo que yo te he explicado? Claro. Mira qué sencillo. Oye, ¿qué has entendido de lo que yo te he explicado? Y por regla general la gente hace así, dice, ¿todo? ¿Vale? Pues resúmemelo en pocas palabras. Paciencia. Venga. Y ahí es cuando entramos en esa sorpresa, ¿no? De... a lo mejor no me estaba prestando atención o a lo mejor lo que estaba recogiendo, como hemos dicho antes, la información pues no era la que nosotros creíamos que le estábamos transmitiendo. Eso es la parte positiva, nos van a prestar el 80% más de atención que al resto de las personas. Y ahora hay una parte menos positiva o quizás negativa, que es posible que nos demos cuenta de que no tenemos tantos amigos como pensábamos, ¿no?
de que algunos nos oyen y no nos escuchan, Ajá. y eso es importante, eso también nos suele traer muchísimos malentendidos, ¿no? Nos vamos a ahorrar con eso muchísimos lo sientos y no era lo que quería decir en las relaciones que tenemos habitualmente. Pero sobre todo lo que vamos a sentir es muchísima más confianza en lo que decimos, en cómo lo decimos y, por tanto, muchísima más confianza en nosotros, asegurándonos de que el mensaje está llegando tal y como nosotros sentimos o queremos que llegue. Además, cuando veamos los resultados de realizar esta simple pregunta, es posible que nos paremos a pensar qué vamos a decir, cómo, a quién y con qué motivo, que eso también es importante. Vamos a entender que normalmente hablamos más de la cuenta. Ahí era lo de hablar por hablar. Sí. Normalmente hablamos más de la cuenta con más personas de las necesarias, que a veces son incluso hasta las equivocadas, en lugares erróneos y en situaciones, en ciertos momentos, más que inoportunos. Y yo ahí te puedo decir que tengo cierta experiencia con eso. Ajá. Otra cosa positiva, pues que al menos ahora pues nos vamos a poder reír de nosotros mismos al recordar frases conocidas como uno vale más por lo que calla que por lo que dice. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y la que a mí más me gusta, que esta es fundamental, que es muchas veces a mí me preguntan, tú hablas poco, ¿no? Y digo, intento hablar lo justo y necesario. Tú eres muy serio, ¿no? No, simplemente me mantengo en una posición de observador. Claro. ¿Por qué? Porque soy fiel seguidor de esta frase, que dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Buena frase. Nos quedamos con ella. Además, todos estos consejitos me los apunto sobre todo para cuando quiero explicarle algo a mi niña y yo digo, ¿pero por qué no me entiendes? Bueno, pues me voy a analizar a mí cómo le transmito yo ese mensaje y por eso no me entiende la criatura. Ahí está. Eso que acabas de comentar es algo muy habitual cuando estamos hablando y le decimos a la otra persona, ¿me entiendes? Claro. Hay un tip que yo utilizo que cuando otra persona me dice, ¿tú me entiendes? Yo le digo, ¿te estás explicando bien? Y es como que se queda como descolocado, ¿no? Sí, te explicas bien. O no te estás explicando de la forma más adecuada. Claro. Porque no soy yo el que tengo que entenderlo. Si transmitimos la información, somos nosotros los que tenemos que pararnos para comprobar si lo que estamos explicando lo estamos haciendo de una manera adecuada. Cierto. Bueno, pues mira, me lo apunto. Buenos consejos que me das siempre todos los viernes. Marco, 1.000.000 de gracias. A vosotros. Un besote. Que paséis buen fin de semana. Lo mismo te digo. Nos vemos la semana que viene.